que es clave. Van a ver todo lo que va a salir. Sobre todo lo que dice Natalia, como que en la segunda parte de preguntas de casos probablemente es en donde más vamos a encontrar como cosas interesantes, pero es importante como hacer un barrido al comienzo como de la teoría y de lo que hay detrás de todo ese tema de derecho de autor y de contrataciones que va pues totalmente de la mano en cualquier proyecto. Y esta es una lógica que le aplica a los cortos o a los largos, o sea, y es como indistinta del género de la película, ¿no? Yo quiero decirlo, al comienzo obviamente hay ciertos matices y ciertas cosas que cambian, no sé, por ejemplo, entre un documental y una película de animación, pero la lógica del derecho de autor pues se aplica por igual, independientemente de todo esto. Entonces, voy a hacer este primer barrido y luego abrimos pues un buen espacio para empezar a mirar casos y preguntas que probablemente ustedes ya tienen. Entonces, voy a compartir mi pantalla, listo. Ok, ¿ya aparece la presentación? Sí, ahí estamos viendo. Listo. No soy tan familiarizado con Zoom, entonces a veces como que no tengo muy claro. Bueno, vamos a hacer como un recorrido. La idea no es estructurar esto como se estructura como en la teoría legal, que es un poco más, no sé, es menos entretenido, digamos. Y un poco como que se ve muy como en el mundo de las ideas. Esto está un poquito más aterrizado como en la realidad de la creación, del proceso de la creación o de la realización audiovisual. Entonces vamos a hacer como qué pasa a nivel de contratos y a nivel de derecho de autor, desde que surge la idea hasta que ya se está explotando un producto final. Entonces, fíjense que acá en este recorrido que vamos a hacer, está la idea, de la idea pues se pasa a una planeación, luego a empezar a traer una serie de personas y consolidar un equipo, luego definir unos insumos, que ya vamos a ver de qué se tratan esos insumos. Es como producir un producto físico. Y por eso pues esa lógica funciona muy bien en el cine, porque es una industria, finalmente. Entonces, luego pues está la parte que acá pongo la oración, como haciendo esa analogía con el mundo físico, pero se refiere a la producción como tal, el producto final que tiene como unas implicaciones y conmigo pues la explotación. Entonces vamos a ir viendo esa teoría, digamos, un poco del derecho de autor alrededor o siguiendo ese mismo camino de la industria, pues, de la cadena de valor incluso. Entonces, en el caso, pues lo primero que tengo siempre pues es una idea que puede ser de una persona o de varias, pero acá lo primero que hay que decir, y se trataban a ver también de ir derrumbando algunos mitos que existen en torno al derecho de autor, y es que las ideas per se no están protegidas. O sea, una idea en abstracto no tiene protección por derecho de autor. Una idea puede llegar a protegerse, pero cuando ya se materializa en algo más concreto. Pues en el caso de una película es cuando ya está materializada en un guión y en la película misma. Pero la simple idea, la que se me ocurre a mí en un momento de lucidez, en un momento de creatividad y que de pronto le puedo comentar a una persona o a otra, eso hasta ahí no tiene como esa posibilidad de protegerse por derecho de autor, porque el derecho de autor, digamos que no solamente premia, por así decirlo, el hecho de haber tenido una idea buena, sino que lo que premia es realmente sacarla adelante. Y eso se ve en todos los niveles de la propiedad intelectual, no solo en el derecho de autor. Por ejemplo, en el tema de las patentes, que es otro es tema aparte de este, pero está en la sombrilla de propiedad intelectual. Pues a mí se me puede ocurrir una idea buenísima de un invento, pero si yo no realmente lo diseño, lo pruebo, o sea, hago todo lo que tiene que hacer un inventor para sacar algo adelante y no lo pongo incluso a evaluación de pares, ¿no? Como en el método científico, pues hasta ahí no hay nada, hasta ahí no me van a dar una patente sobre ese invento. Entonces es un poco esa misma lógica aplica en todas las esferas de la propiedad intelectual. ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues probablemente alguno de ustedes tiene algún caso en el que nos puede contar después
yo tenía una idea muy buena para hacer una película y se la transmití a un amigo informalmente, nos estábamos tomando un café y se la conté y luego mi amigo fue e hizo esa película con mi idea, entonces se robó mi idea y entonces se metió con mi, pues eso es muy común, creo que en todos los talleres, Natalia podrá confirmarlo, casi en todos los talleres surge ese caso, pero resulta que ahí no hay nada por esto mismo que les estoy diciendo, y es un principio clave de los derechos de autor, que la idea no está protegida. Ahora, ¿qué puedo hacer para llegar a proteger eso que en un comienzo es una idea? Luego vamos a ir viendo, pero por ejemplo, yo antes de contarle mi idea brillante a cualquier otra persona, pues puedo firmar un acuerdo con esa persona, lo que llamamos los abogados acuerdos de confidencialidad, en donde decimos, mire, yo tengo una idea muy buena para hacer una película, esta otra persona podría ser parte de mi equipo y podría ser como alguien clave para sacarlo adelante, pero yo quiero que quede claro que eso se me ocurre a mí y quiero que entre los dos nos pongamos de acuerdo para que esa persona no vaya a luego sacarlo adelante como una idea propia cuando no lo es. Entonces, eso sí lo puedo hacer en un contrato, que es el famoso acuerdo de confidencialidad. Pero bueno, eso lo resalto mucho porque es una, digamos, una inquietud común y parte de un mito, sí, un mito urbano, digamos. Eh, Probablemente lo han oído mucho. Me robaron mi idea. Esa frase es clásica. Entonces, digamos que tengo la idea y en este mismo ejemplo, de pronto me puse de acuerdo con alguien más y decidí sacarla adelante. Y digamos que firmé ese acuerdo de confidencialidad o lo voy a empezar a hacer solo. El hecho es que empiezo a planear para sacar eso adelante. En el caso de ustedes, pues que ya, digamos, sus proyectos fueron aprobados para recibir un estímulo del FDC, pues digamos que esto ya en principio pasó. Digamos que ya no son cosas que están en una idea, porque llegaron y se concretaron en un proyecto y ya tienen un guión y ya tienen una cantidad de cosas. Entonces están como en una fase un poco más avanzada. Entonces, pues sabrán que en ese momento en el que ya decido sacar adelante y hacer la película, pues hay una cantidad de cosas que hay que hacer. Eh, Entre otras, pues, tener una especie de cronograma, más o menos una línea de tiempo en lo que, hasta cuándo pienso hacer mi preproducción, más o menos cuándo pensaré en hacer un rodaje, o cuánto tiempo antes de eso lo voy a dedicar a buscar financiación para lograr hacer esto. En fin, y cuándo en ese cronograma espero ya tener mi producto finalizado y poderlo sacar y darle una, pues una ruta de circulación y estrenarlo, etcétera, etcétera. Entonces, eso implica pues hacer un cronograma, obviamente. Habrá que pensar en unos insumos, que ya vamos a ver de qué se trata eso, pero pues los insumos son todos los otros elementos, perdón, ¿sí o no? Ah, no, hay alguien que tiene el micrófono prendido, Ah, ya te reviso. si lo puede apagar, por favor, porque se oye bastante ruido en la... Ya. Ya. Entonces, bueno, tengo esos insumos que ya vamos a ver de qué se trata. Ahora, pues, la conformación de ese equipo, etcétera. Y pues desde ese momento uno puede hacer como una especie de hoja de ruta donde se están contemplando todas estas cosas. Ahí voy a disparar como otro mensaje clave, además del de las ideas no se protegen, pero ese no tiene tanto que ver con derecho de autor, sino pues en general como con toda esta parte legal, digamos, de los procesos de producción. Y es que las necesidades jurídicas, digamos, o legales, hay que contemplarlas desde acá. Créanme, o sea, se los digo con todo el conocimiento de causa, porque pues desde por imágenes vemos los proyectos desde que llegan hasta que ya están circulando las películas. Y un error muy común y que en verdad tiene unas implicaciones muy complicadas a veces es contemplar todo lo legal al final. Ay, es que tengo que sacar la resolución de nacionalidad y me están pidiendo hacer contratos y yo nunca hice contratos. Gravísimo. Ay, es que por imágenes me está pidiendo acreditar esta plata que le pagué a esta persona, pero pues es que no tengo un contrato con él, entonces me tocó inventármelo de la nada. Eso es muy, muy problemático. Eso implica un doble esfuerzo. Eso puede llegar, incluso, o sea, en casos más graves, puede hacer que un proyecto se caiga. Y se han visto ejemplos de películas en donde no hice ningún tipo de contrato con un actor
Osaka no tengo su release, no me autorizó para utilizar su imagen. La película está hecha y el actor decide que no quiere aparecer en la película y la bloquea por completo, porque eso es un derecho que tiene si no se regula y si no se hace en un contrato. Entonces, todas esas necesidades legales hay que pensarlas desde el comienzo. Ojalá con una asesoría también desde el comienzo, porque un abogado que sepa de estas cosas perfectamente desde que se arranca a planear se puede decirles, tengan en cuenta esto, tengan en cuenta esta otra cosa, les sugiero ir pensando en esto, e ir acompañando todo el proceso e ir haciendo pues todos los insumos, digamos, de documentos legales que se necesitan. Eso tendría que ser parte de la planeación. Entonces, bueno, acá pues, bueno, parte de esta planeación, pero acá ya nos estamos enfocando un poco más en la gente, porque la gente es clave para, pues, o sea, se parte de que es una obra de creación colectiva, digamos, siempre, o sea, acá no estamos, si estuviéramos hablando de otro tipo de obras de arte, de pronto este punto no estaría ahí. Incluso en otras industrias como la música o como, bueno, a nivel de industria, en ese tipo de industrias, eventualmente podrá haber un sujeto que hace todo, pero en cine, pues eso es demasiado improbable. Entonces siempre hay que pensar en personas y hay que pensarlo desde el comienzo, insisto, sobre todo por todas las relaciones legales que se generan. Pues nuestra ley de derecho de autor tiene como unas categorías, la obra colectiva, la obra en colaboración. Por ejemplo, la obra colectiva es la que es, digamos, dirigida por una persona con aportes de varios, pero pues bajo ese liderazgo, la que en derecho se llama la obra en colaboración son aportes, digamos, por igual de varias personas. Por ejemplo, cuando dos compositores se sientan a componer una canción, el típico ejemplo de Lennon y McCartney, donde pues, ¿quién puede decir cuál fue el aporte del uno, cuál fue el aporte del otro? Simplemente los dos se pusieron de acuerdo y sacaron adelante esa creación. Entonces ese es otro ejemplo, y la obra cinematográfica incluso tiene una categoría aparte. Uno podría pensar que va más por el lado de la colectiva, pues porque tiene un director, pero precisamente porque no, no encuadra perfectamente en alguna de estas, tiene su categoría, pero bueno, es bueno mencionarlas para que sepan que existe. Y cuando hablo acá de los especialistas es porque pues siempre va a haber una persona, siempre voy a necesitar un insumo que está vinculado a alguien, digamos. Entonces, si yo soy el director, por decir algo, no soy el guionista, pues necesito al guionista. En fin, necesito al compositor de la música, necesito al que va vinculado a la obra, que es una obra que se incorpora en la obra musical, etcétera, etcétera. En caso de animación pueden ser diseñadores, pueden ser dibujantes, dependiendo pues de la técnica que se utilice, etcétera. Entonces todo eso hay que tenerlo en el mapa desde el comienzo. Y pues ya hablando de los insumos, y como decía, pues sí va muy de la mano con esto, pues es como en el ejemplo de la fábrica grande, pues si yo tengo una fábrica de zapatos, pues tengo que pensar quién me vende, no sé, el cuero, las suelas de caucho, los cordones, el pegante, los hilos, etcétera, todos esos insumos que al final se van a convertir en un zapato. Acá se puede pensar exactamente igual, porque en el caso de una película siempre hay varios insumos. Entonces está, pues, digamos, el básico, el primero, pues que es el guión, y el guión es una obra diferente. Todo esto que vamos a ver acá son obras diferentes, no porque se incorpore de alguna manera, porque uno lo entiende así, como si fuera una amalgama, pues la película, todas estas cosas, no por eso los otros, digamos, pierden como su calidad de obra y su protección. El guión lo que yo hago es que cojo y lo adapto para volver una película, pero el guión sigue existiendo y sigue teniendo un autor y sigue siendo una obra, es una obra literaria, de hecho. En los temas legales se entiende como una obra, como una novela, como un libro académico. Es exactamente lo mismo, o sea, es una obra escrita. Y sigue siéndolo, a pesar de que el guionista acepte transformarlo para volverlo una película, pues sigue teniendo su protección. Lo mismo pasa con la música, lo mismo pasa con las interpretaciones de los actores, que en ese caso, luego lo vamos a ver, pero lo que tenemos acá es derechos de autor y derechos conexos, que van muy de la mano. Los derechos conexos tienen unas características diferentes, pero digamos que protegen unos elementos muy puntuales que son también trascendentales digamos, para la obra. Las interpretaciones tienen una protección propia. La interpretación
del actor, principalmente en este caso, pero pues también puede haber de músicos, porque por ejemplo lo que yo puedo hacer es no, en lugar de comprar una canción ya producida y sincronizarla, pues la canción podrían llegar a interpretarla en la película, y pues ahí estoy haciendo otro tipo de interpretación, que es una interpretación musical. En el caso de los dibujos, para las obras de animación, etcétera. Entonces, esos son los insumos a los que me refiero, que me permiten hacer la obra. Y acá también, claramente, tengo necesidades legales. Fíjense que cuando se postula un proyecto al FDC, uno de los anexos que uno firma dice, yo certifico, no me acuerdo cómo dice exactamente, que hay un acto de negociación o de decisión sobre el guión. Puede que no se haya concretado, por eso decir que hay negociación o que ya se hizo, que pues de pronto no he concretado la compra del guión, pues porque todavía no tengo el estímulo, pero en el momento que tenga el estímulo, pues ya puedo asegurarme de comprar ese guión. Pero es de las primeras cosas que se piden, precisamente porque si yo no tengo la autorización del guionista, no tengo el aval del guionista para volver ese guión una película, no puedo hacer nada, estoy bloqueado. Y eso mismo lo voy a necesitar con la música antes de usarla, siempre, y con todos los insumos que yo tenga para una obra, eso es antes de, no después. Por eso lo que les decía ahorita, por eso es tan problemático pensar en los contratos a posteriori. O sea, si yo digo, ah, sí, pues es que el músico era mi amigo y pues me dejó poner la música en la película y tal, y pues, pero no hice ningún contrato. Eso en el mundo del derecho y de los temas legales, eso es una infracción a los derechos de autor. Y si el amigo deja de ser amigo y un día dice, pero pues yo nunca le autoricé, muéstrame por escrito dónde está que yo le autoricé a hacer la música, pues imagínense el problema en el que van a estar. Por eso insisto, hay que firmar los contratos y hay que contemplar las necesidades legales desde antes, no cuando ya se hizo la película. Bueno, acá pues vamos también a ir viendo como, pues ya que estamos hablando de contratos y de tener los contratos contemplados desde el comienzo y no al final, hay como digamos, como un paralelo entre cuáles son los escenarios que puedo tener en el momento de estar planeando la película y cuáles son los contratos que se relacionan pues a esos posibles escenarios. Entonces, pues el primero, volviendo al tema del guión, ese contrato en el que yo le digo a un guionista, le voy a pagar una plata y usted me va a permitir adaptar su guión y volverlo una obra cinematográfica, se llama técnicamente el contrato de fijación cinematográfica. Entonces, ese es un contrato que yo pues haría desde el día uno, pues, o desde antes. En el caso de la música, puede haber diferentes tipos de contratos. Por ejemplo, yo puedo tener el que se llama el contrato de obra por encargo, que es cuando no existe la música y la mando a hacer a la medida. Entonces le digo al músico, quiero una banda sonora de estas características y es para esta película y más o menos es tantos minutos de música y tiene como esta, no sé, tiene A, B y C características que van, digamos, con la película y tal y tal y tal, y me gustaría que fuera, no sé, con coros o con esos instrumentos, o unas instrucciones sobre el tipo de banda sonora que yo quiero. Si la hago y se va a hacer de ceros, eso es lo que se llama una obra por encargo. Si no, es el que está más abajo, que es el que, pues, el que se llama un acuerdo de licencia. Ese es el que se necesita cuando ya la música existe. Cuando yo, por ejemplo, quiero coger una canción vieja y ponerla en la película, sincronizarla, se llama así técnicamente, pues desde el punto de vista legal, voy a necesitar esa licencia de parte del autor y de parte de los artistas, intérpretes y ejecutantes, no solo el autor, porque entonces muchas veces la gente piensa, pero es que lo que yo voy a poner es no sé, una sinfonía de Mozart, y pues Mozart ya se murió hace mucho tiempo y está en dominio público, sí, no le toca pagar por concepto de derechos de autor, pero sí le toca pagar por concepto de la interpretación, porque es que resulta que esa que usted quiere incluir fue una versión que fue grabada hace 5 años por una orquesta sinfónica de X ciudad. Y además el productor del fonograma también tiene unos derechos sobre eso. Entonces, de hecho puede ser un poco más complejo usar música pregrabada, digamos, sobre todo cuando es música comercial, pero en principio pues eso es lo que es un acuerdo de licencia, así como hay música gratis también. Hay quienes deciden poner su música a disposición y entonces las ponen con licencias Creative Commons y ese tipo de cosas, pero pues ahí es donde va a haber también más contratos.
también, bueno, ahí faltó relacionarlo, pero pues con los actores, yo voy a hacer unos contratos de prestación de servicios en principio, pero pues dentro de esos contratos habrá, si están bien hechos, una cláusula donde el actor pues autoriza el uso de su imagen, porque la imagen, en este caso no es un tema de derecho de autor, porque la imagen no está protegida, la imagen de la persona no está protegida por derecho de autor, sino por el derecho de, que es un derecho fundamental, el de la habeas data, que son los datos personales. Entonces, eso también requiere una autorización. Y pues más adelante también por su interpretación, lo que les decía. La interpretación del músico, la interpretación del actor, eso normalmente pues se regula dentro del mismo contrato de prestación de servicios. No es que yo firme uno para cada cosa con el sujeto, sino que ahí pues incluyo todas esas licencias que necesito para sacar adelante la película. Entonces, insisto, si repito cosas es porque son clave. Eso se hace antes de, o sea, es como yo pido permiso antes de entrar a la casa. Yo no me meto a la casa y pido permiso después de haber metido a una casa. Entonces, es exactamente lo mismo. Yo pido permiso antes de coger la música y sincronizarla, no cuando ya lo hice. Yo pido permiso antes de filmar a la persona, no cuando ya la... Y eso aplica en documental también. En el caso documental, pues no va a haber una autorización por interpretación, pues no es un actor, pero sí necesito tener el visto bueno para usar la imagen de esa persona. Entonces, todo eso se hace antes de, a priori, no a posteriori. Entonces acá están, pues en el de posibles escenarios, entonces está, bueno, ya lo vimos, derechos de música, adquisición de derechos de una obra preexistente, pueden ser otros tipos de obras también, por ejemplo, no sé, si en la película una de mis locaciones es una casa, digamos, de una familia y me prestaron la casa de esa familia y resulta que en esa casa hay unas obras de arte, unos cuadros colgados ahí en la pared, yo no puedo simplemente filmarlos y ya. También necesitaría autorización para fijar esos cuadros, hacer ese acto de reproducción dentro de la obra. Contratación del personal, bueno, ahí pues estará la contratación de todo el personal que no necesariamente tiene que ver con temas de derecho de autor, pero que también implica hacer un contrato, los técnicos, todas las necesidades de, no sé, transporte, alimentación, etcétera, que yo necesite dentro de una película, pues también requieren de un contrato. Y en el caso, pues probablemente ya lo saben, pero no sobra decirlo, en el caso del FDC, pues esos contratos tienen que hacerse con todas las de la ley, con aportes a seguridad social, con afiliaciones a ARL, o sea, las personas tienen que estar contratadas pues con todos los requisitos legales. Por eso también la necesidad de planearlo desde el comienzo. Porque eso además tiene unos tiempos. Entonces no es como que yo pueda simplemente coger, bajarme un modelo de contrato de Google, que a propósito no lo recomiendo para nada, pero pues no es como cogerlo, bajarlo, poner el nombre de la persona, imprimirlo y ya. Hacer un contrato, digamos, contratar a alguien de manera correcta, digamos, o cumpliendo con todo lo que se necesita, pues es un poco más difícil que eso, más dispendioso que eso. Acá, pues, en el momento de la creación de la película, o sea, digamos que yo ya planeé todo, ya hice la preproducción, ya tengo las locaciones, ya tengo todo preparado y ya estoy listo para salir a rodar, a eso se refiere esta fase. En ese caso, pues, realmente si se hizo bien toda la planeación en los temas legales, sobre todo, pues acá realmente no habría mayor cosa que hacer desde el punto de vista jurídico, salvo que haya imprevistos, ¿no? Entonces, por decir algo, bueno, tanto que lo vimos, que lo hemos visto en estos tiempos, tenía el rodaje programado para tal fecha y la alcaldía de tal lugar decretó un cierre por el tema de COVID, entonces me toca reconfigurar todo. Ahí voy a necesitar al abogado y voy a necesitar otra vez gestionar temas legales. Pero pues si digamos que en un escenario normal en donde no haya imprevistos y ese tipo de cosas, pues no debería ser necesario llamar al abogado para nada, casi pues, salvo, no sé, por ejemplo, temas de permisos, a veces pasa, pero lo mismo, si ya planeé mis permisos de grabación, o sea, si voy a grabar en un parque público y ya hablé con la alcaldía, ya me dieron el permiso para rodar ahí, pues tampoco va a haber lío. Por eso es que todas esas cosas se piensan en la preproducción, digamos, pues poniéndolo en esos términos. Y entonces supongamos que ya hice el rodaje, ya hice los procesos de postproducción, etcétera. Ya tengo pues una primera versión de la obra.
un primer corte, que ya estamos todos de acuerdo con el corte, lo que sea, ya hay un producto, ya lo puedo empezar a mover. Ahí pues digamos que vuelven a aparecer como vuelve a aparecer como la importancia de haber hecho bien toda la planeación legal, porque acá pues de hecho voy a empezar a hacer unos contratos nuevos que no había hecho antes, pues porque no existía el producto. Entonces ya tiene que ver es con lo que implica moverla. Entonces ya ahí voy a tener contratos con el distribuidor de la película, voy a firmar cosas con un agente de ventas, por ejemplo. De pronto ahí me surge, o antecitos me surge una coproducción. Entonces ese es un contrato que sí puede aparecer sobre la marcha. Y no necesariamente desde el comienzo. De pronto me falta una plata para hacer la postproducción, entonces pues firmo un contrato de coproducción en donde me aseguro unos recursos. Entonces ya es otro tipo de necesidades, pero lo mismo, para poder lograr hacerlas bien, si yo planeé bien lo de antes, porque claro, nadie se va a meter de coproductor si no le aseguran, pues ya en una fase avanzada del proyecto, si no le aseguran que todos los temas legales están bien, como bien cubiertos desde el comienzo. Entonces, aquí voy a hacer como un paréntesis, porque ya tenemos el producto. Entonces, en esta lógica de los derechos de autor, ¿qué se entiende como ese producto? Entonces, cuando yo hablo de producto, acá hablo de la obra cinematográfica, o puede ser una obra audiovisual, o una serie para televisión, otro tipo de cosas, pero acá estamos en el contexto del FDC, entonces hablemos de obra cinematográfica. Ese es el producto. ¿Cuál es la definición legal? Acá hay una que la estoy citando textualmente: creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma. Entonces es una frase cortica, pero miren que tiene, pues si la empezamos a disgregar vamos a encontrar varias cosas. Creación intelectual, pues estamos en el mundo de la propiedad intelectual, o sea, la protección de la creatividad humana. Original, clave, obviamente, pues si es un plagio, pues no puede aplicar toda esta misma lógica. Y bueno, en tema de originalidad podríamos quedarnos hablando mucho tiempo, pero pues hay un ingrediente clave de la obra y de la protección de la obra, la originalidad. De naturaleza artística, científica o literaria, están pues en los tratados internacionales y en la ley, está separado como en esas tres grandes categorías, pero pues cada una recibe una cantidad de cosas. Entonces, científica o literaria normalmente se refiere a todo lo que son textos. Cuando se habla de científico, por ejemplo, es un libro académico, un texto académico o un artículo científico, ese tipo de cosas. Y casi todo lo demás, o lo que vemos en este mundo del cine o de la música, tal, está pues en la obra de naturaleza artística. Entonces, otro elemento muy importante. ¿Por qué? Porque no es de naturaleza, qué sé yo, inventiva o funcional u otro tipo de cosas. No, ahí están las únicas tres, digamos, esencias de lo que es una obra protegida por derecho de autor. Otro punto que se conecta con lo que les decía al comienzo de la protección de las ideas: tiene que ser susceptible de ser divulgado o reproducido en cualquier forma. Entonces, ahí es donde se concreta lo de no se protege la idea, se protege la idea plasmada en algo, en un guión, en una película, en un video, así sea en un celular o en donde sea, pero en algún lugar se materializa y lo puedo divulgar y lo puedo reproducir. Existe en algún soporte físico, digámoslo para decirlo de otra manera. No existe solo en mi cabeza, porque si existe solo en mi cabeza, no va a cuadrar en esta definición. Y pues el resultado obvio de lo anterior es que si cabe en esa, si es una obra entendida como creación intelectual original, ¿qué va a pasar? Que va a haber una protección por vía del derecho de autor, y en el caso de las interpretaciones, que ya vamos a ver que son, de los derechos conexos. Entonces acá ya podemos entrar un poco más como mirar, pues es como desarrollar esa definición y empezar a ver cuáles son las características que tiene una obra. Porque sí tiene unas características muy especiales. Acá es donde nos separamos del ejemplo de la fábrica de zapatos, porque no puedo comparar un zapato o un computador o un carro o lo que sea que se produzca a nivel industrial con una obra, porque ahí sí empezamos a ver una cantidad de diferencias. Entonces, lo primero, clave, es inmaterial. La obra como tal es lo inmaterial. Pero ustedes dirán, por eso se está diciendo que la obra tiene que ser susceptible de ser divulgada y que no se protegen las ideas. Claro, pero eso no hace, o sea, eso no implica que deje de ser inmaterial.
¿Por qué? Porque hay otro principio clave de la protección del derecho de autor y es que la obra es independiente del soporte en el que está contenida. Eso es un poco complejo de entender al comienzo, pero ¿qué significa eso? Si yo siempre pongo el mismo ejemplo porque creo que es como el más, no sé, el que más ilustra. Si yo voy a una tienda de discos y ahora que están de moda otra vez los vinilos, me compro un LP de, no sé, cualquier artista, digamos, Elton John. Entonces me compré el LP de Elton John. ¿Qué significa ahí? ¿Qué compré? ¿Compré los derechos sobre ese disco y sobre la canción? No. Puedo utilizar ese disco y ponerlo donde quiera y hacer, no sé, ponerlo en una plaza pública o sincronizarlo en mi película o transmitirlo por YouTube o lo que sea. No, no puedo. ¿Por qué? Porque no soy los derechos, no soy dueño de los derechos de las canciones que están en ese álbum. Solamente compré un ejemplar del álbum. ¿Qué compré? Compré el cartón, que tiene una imagen y que tiene detrás las letras, por ejemplo, y que tiene los créditos de todos los que participaron y el pedazo de plástico en donde está el disco. Y compré la posibilidad de ponerlo en mi casa y de oírlo en mi sala con mi familia en fin, eso es lo único que compré fue ese objeto material, no compré la obra. Porque si yo digo que compré la obra, significa que compré los derechos, y obviamente eso tiene una connotación muy diferente. Entonces, de ahí es donde parte también un poco como la confusión que genera pues, el tema de la piratería, que es un tema muy complejo, no hay que ponerlo tan en blancos y negros, porque tiene muchas, muchas variables, y créanme que ha sido muy estudiado, sobre todo desde, pues, incluso a nivel académico, pues, y todavía hay muchas preguntas sobre lo que implica la piratería, pero digamos que si uno lo ve como en la práctica, en el día, cómo funciona, pues, y de pronto ya no tanto en esta época, pero si ustedes van, no sé, van al centro de Bogotá y ven libros piratas que vendan en la calle, qué sé yo, pues la lógica de pronto del que lo hace puede ser, pues es que yo compré este, entonces lo puedo fotocopiar y lo puedo vender porque yo pagué las fotocopias, ¿saben? Pero esa idea equivocada pues surge de pensar que porque compré el soporte tengo también la obra. Igual que con una película, ¿no? Entonces, si yo fui y compré un ejemplar en Blu-ray de La Naranja Mecánica, pues yo no me hice a los derechos de la película, que probablemente ni siquiera los tenía Stanley Kubrick, porque es solo el director y no el productor, pero no me compré, no compré los derechos de la película, solamente compré un ejemplar. Entonces, esa separación es muy importante. Entonces, por un lado, es como que la ley me dice, yo no le protejo la idea, le protejo que usted la lleve a cabo. ¿Cómo se evidencia que la lleva a cabo? Pues cuando está en un soporte material, pero eso no significa que ese soporte sea lo mismo que la obra, son cosas diferentes. ¿Y qué es lo que pasa con la obra al final? Que los derechos de autor son derechos de exclusividad. O sea, es un derecho que a mí me permite excluir a otros. ¿Excluirlos de qué? Pues de usarlos sin mi permiso. Ese es en el fondo, y si ustedes se van a la historia de los derechos de autor, de dónde surgen los derechos de autor, el antecedente más claro, el primero, pues en la historia reciente, es el Estatuto de la Reina Ana en Inglaterra en 1703, creo que es, o algo así. ¿Qué es lo que pasa? Pues que básicamente se inventan una imprenta, lo cual cambia totalmente el valor de lo que significa hacer un libro. Entonces, antes hacer un libro era mucho más difícil, mucho más complejo, y pues los editores tenían un muy buen negocio ahí. Pero en el momento en que reproducir un libro se vuelve una tarea fácil, porque pues lo meten en una máquina que lo hace mucho más ágil, y es un poco lo mismo que pasó en la era del Internet a comienzos de los 90, sobre todo con la música. En ese momento, pues hay que crear lo que se llama en economía la escasez artificial. La escasez no es material, porque puedo hacer millones de libros si quiero. La escasez la genero artificialmente, ¿cómo? A través de unas restricciones legales, que en este caso es el derecho exclusivo. Entonces, en ese momento los editores fueron a donde la reina Ana y le dijeron, señora, esto se está saliendo de control, estoy perdiendo mi negocio, y la reina Ana les dice, está bien, les voy a dar un derecho exclusivo y solamente ustedes están autorizados para reproducir los libros. Entonces, ahí cambia totalmente la lógica económica y de negocio de lo que es pues la explotación, digamos, de la creación humana. Y eso, pues, luego se empieza a extender a todos los otros tipos de obra. Entonces, esa es un poco la lógica, y bueno, eso hay unos debates bien interesantes que en otra oportunidad podremos, pero ahí está como ese punto de las características de la obra. Otro punto clave, la ley protege las obras, digamos que esto lo podemos dividir en dos, que son los dos puntos que están abajo. Sin importar su mérito, o sea, si es buena desde el punto de vista artístico, cosa que es muy subjetiva, digamos, si tiene un mérito
creativo o no, más allá de que pues, sea original obviamente, ni su destino, ni para qué la voy a hacer, eso no le importa a la ley, o sea, desde que sea una creación original de naturaleza artística rara, la definición que les doy ahorita y esté plasmada, pues, sea susceptible de ser reproducida y tal, y tal, y tal, ya con eso existe una protección. Y esa protección existe desde el momento en que se crea la obra. No es necesario ni registrarla, ni hacer ningún trámite. Existe el derecho, el registro en la Dirección Nacional de Derecho de Autor, pero ese es un registro que tiene finalidades probatorias. No lo necesito para que se proteja mi obra. Me facilita enormemente la vida a la hora de probar que una obra es mía, pero no es, si tengo otra manera de probar que yo fui el que la hizo, no hay ningún problema, eso es aceptable para la ley. Entonces, perfectamente, no sé, ahora pues, digamos que la tecnología de nuestros tiempos permite eso mucho más fácil. Por ejemplo, si yo redacté un guión, yo solo, entonces creo un archivo y ese archivo tiene metadatos. Entonces en los metadatos del archivo va a decir, creado por Mateo Londoño Rueda, en tal fecha, en tal día, en este equipo, en este programa, en este formato. Y entonces luego yo cogí ese archivo y se lo envié a un amigo para que le echara una mirada o para que me hiciera una corrección de estilo o de ortografía. Entonces aquí hay una trazabilidad de un correo, de una fecha. Pues yo con ese tipo de elementos perfectamente puedo probar que el guión es mío. Si me pongo la tarea, ¿qué es lo que pasa? Que pues es mucho más fácil tener simplemente un certificado de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, porque pues eso ya es como, hay una presunción ahí y pues no se va a cuestionar, mientras que es como, pero el correo, pero ese sí era el archivo que usted mandó, esa versión que usted dice, el guión sí era la que mandó por mail, o la que creó, miremos las modificaciones que ha tenido el archivo, pero es que su amigo no solamente hizo corrección de estilo, resulta que le aportó 2 escenas, pero entonces ¿de quién es esto? Pero entonces ¿de quién es lo otro? Y ahí se abre una discusión eterna, que puede ser más fácil de zanjar si lo tengo registrado. Entonces, pero insisto, no es un requisito. La obra está protegida desde que se creó. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa con esto, con este derecho exclusivo, como vimos, es un derecho de exclusividad? Que si alguien rompe esa exclusividad sin mi permiso, o sea, si usa la obra sin mi permiso y atenta contra esa exclusividad, pues eso tiene como 2 tipos de consecuencias. Puede estar incurriendo en un delito, porque eso está tipificado en el Código Penal, o sea, puede implicar eventualmente cárcel, prisión para el sujeto que lo hizo, y esto pues tiene que ver mucho con, sobre todo con los temas de piratería, es donde más está enfocado como el tema penal del derecho de autor. Y también pues en paralelo, digamos que no son cosas excluyentes, no es como que sea lo uno o lo otro, sino que los dos con el tiempo, puede haber lugar pues a una indemnización de perjuicios. Es como pues básicamente usted, señor, que usó mi obra sin mi permiso, pues tiene que pagarme porque yo perdí plata. Y pues eso se puede poner en números muy fácil. Si yo, no sé, por decir algo, ya tenía mi película terminada, tenía una negociación por X 10 pesos para proyectarla, qué sé yo, en X lugar, y el otro fulano la cogió y la puso sin permiso, entonces ya no me van a pagar esos 10 pesos, pues ahí perdí 10 pesos, entonces demando por esos 10 pesos. Y pues esto es poniendo un ejemplo muy básico, pero eso siempre va a generar un lucro cesante, entonces yo puedo irme por las dos al tiempo o solo por una de las dos, pero pues normalmente lo que más me interesa obviamente es la indemnización, porque pues, de qué le sirve a uno ver al personaje en la cárcel si no le pagó a uno lo que uno perdió. Y lo mismo con el de la música. Entonces, aquí vamos con el ejemplo de la música. Si yo cogí la música, la metí en la película, no pedí permiso para eso, pues el señor titular de los derechos de la música perdió un negocio, perdió una venta, que probablemente pues si yo lo hubiera hecho bien le habría pagado X plata, u otra persona le habría pagado X plata, entonces me va a demandar por esa misma razón. Acá hay unas cosas como el lenguaje que también es bueno que miremos muy rápido, como el lenguaje técnico en estas cosas autorales, pues de derecho de autor. Y es que hay una cosa y es el autor y otra cosa es el titular. Yo puedo ser autor y titular, pero también puede que esté, digamos, en cabeza de 2 personas diferentes. El autor va a ser siempre el que creó la obra, el que puede, y hay unos derechos morales que son los de reivindicar la paternidad, o sea, que lo nombren como tal, el derecho pues, de poner, digamos, el crédito de la persona viene ahí, el derecho de modificarla, o sea, alterar su esencia, su sustancia, eso solamente solo es del autor el que la creó, de retirarla, porque el autor también puede decir, yo no quiero que esto circule más y quiero que quede inédito, por ejemplo,
bueno, el derecho inédito es diferente al de retirarla, pero pues parten como de la misma lógica y es no necesariamente, o sea, yo puedo crear una obra para mí mismo. De pronto me interesa, quiero escribir poemas simplemente para, qué sé yo, ejercitar mis habilidades o por la razón que sea, quiero escribir un poema, pero no quiero divulgarlo, quiero que permanezca inédito, o lo divulgué y después me arrepentí porque se lo mostré a un amigo y me convenció, pero después dije, no, mejor no, entonces lo puedo retirar, eso es derecho de un autor. Y obviamente de oponerse pues a alteraciones, digamos, sobre esa composición, digamos, artística. En el caso de la obra cinematográfica, como es un proyecto complejo, donde intervienen varias personas, el autor, en esta lógica, es el director. ¿Y el titular quién es? Pues en una obra que no sea cinematográfica, puede ser la misma persona hasta el día en que decida ceder sus derechos patrimoniales. O sea, yo puedo ser autor y titular. Entonces, tengo estas prerrogativas como autor y también las del titular que tienen que ver con explotar económicamente la obra. O sea, importar copias, transformar, distribuir, traducir, comunicar al público. Todo lo que yo hago para hacer una explotación económica, esos son los derechos patrimoniales, por eso se llaman así, y el que los tiene se le llama titular. ¿Y por qué digo que en otras obras diferentes al cine? Porque en el cine existe una presunción donde, según la cual, cuando se crea la película, automáticamente los derechos, salvo que se pacte algo diferente, los derechos patrimoniales son del productor y los derechos morales, o sea, el autor, es el director. ¿De dónde viene esa lógica? Que viene de que el titular es el que, o sea, se gana los derechos patrimoniales y se gana el derecho a explotarlo. ¿Por qué? Pues porque es el que pone el riesgo, el que se levanta la plata, el que firma contratos y asume también unas eventualidades o unas contingencias en donde eventualmente lo demanden por la razón que sea. O sea, pone su pellejo y pone la plata, entonces lo que se merece pues, es tener a cambio esa remuneración. De ahí está esa lógica. Entonces, por eso, de pronto lo veremos en un ejemplo, uno no pone coproductor, o sea, cotitular a cualquier persona, aunque pues hay quienes lo hacen, pero no debería ser así. Ejemplo, pues, poniéndolo en el mundo físico, pues, si yo le digo a una persona que venga y pinte mi casa, no por eso se vuelve copropietario de mi casa. Se vuelve copropietario el día que me compre la mitad de mi casa o que haga un aporte suficientemente significativo para yo poder decir, usted es el copropietario de mi casa. Lo mismo con la película. Entonces, si el amigo me ayudó a no sé qué cosita, una cosa secundaria, pues le puedo dar algún tipo de retribución económica, pero no lo voy a volver cotitular, porque cotitular en teoría yo debería volver a la persona que realmente puso el pellejo, consiguió más plata, etcétera, 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 que es lo que hace pues un coproductor en estricto sentido. Y pues ustedes son productores, porque se postularon a la convocatoria como productores, entonces tienen esos derechos patrimoniales, mientras que el director pues tendrá estos morales. Acá, yo les decía al comienzo que la obra cinematográfica tiene una definición y una categoría especial en la ley de derecho de autor, y es la única que tiene eso así como tan desarrollado, es un capítulo incluso. Pues no sobra leer como yo acá incluyo la de la obra audiovisual, que es la que está en la decisión 351, porque tenemos digamos, dos cuerpos normativos en este tema. Hay uno que es la ley 23, que es nuestra legislación interna, y hay otra que es la decisión 351, que es el régimen común de los países que hacen parte de la comunidad andina. Y en lo que chocan las dos, digamos, los puntos de contacto que tienen donde se regula algo similar, prima la 351, pero hay unas cosas que no están en la 351, que están en la 23, bueno, en fin, eso es un tema mucho más jurídico, pero lo que quiero decir es que es un régimen, digamos, que no es como simplemente abrir y ya mirar, sino que uno tiene que siempre tener en cuenta las dos, y el abogado que sea que los asesore en esos temas, pues tiene que tener en consideración como esas dos normas. Entonces voy a leer rápido la definición. Dice que es toda creación expresada mediante una serie de imágenes asociadas con o sin sonorización incorporada, o sea, admite pues el cine silente, el cine mudo, que esté destinada esencialmente a ser mostrada a través de aparatos de proyección. Fíjense que coincide con la definición de obra pura y dura, digamos, o sea, susceptible de ser reproducida, lo mismo, susceptible de ser mostrada a través de aparatos de proyección, o cualquier otro medio de comunicación de la imagen, o sea, no solamente a través de un proyector, sino cualquiera que sea la forma en que puedo comunicar una imagen en movimiento, válido para efectos de esta definición, independientemente de las características del soporte material que lo contiene. Entonces, fíjense que también está incorporado el principio del soporte, o sea, no interesa el soporte, ¿por qué? Porque el soporte es independiente de la obra. Entonces, puede estar en un rollo, puede estar en un DCP, puede estar en un teléfono, en una memoria USB, en donde sea, eso no interesa, desde que exista la obra, pues hay una protección en esa definición.
Bueno, esto acá está un poco, o como que me adelanté, pero pues en el caso, bueno, no, esto estaba más aterrizado al audiovisual, pero entonces lo que les decía, el autor, director o realizador, digamos, o el que tenga pues ese rol, digamos, puede haber, no sé, géneros, no sé, en cine experimental en donde esa figura del director como tal, como se contempla tradicionalmente no se da, pues puede haber como unas alternativas. Y el titular, por presunción, pues el productor, aquí hay unas protecciones también, por ejemplo, si el productor no concluye la obra en el plazo convenido, en el caso de que exista un contrato antes de, o si la concluye, pero no la proyecta durante los 3 años siguientes a su terminación, los autores quedan libres de utilizar sus aportes individuales. ¿Qué pasa acá? Que acá también hay varios autores involucrados. Entonces, yo les decía que el autor o el titular de el dueño de los derechos morales, quien encabeza los derechos morales, es el director sobre la obra cinematográfica, pero eso no hace, por lo que les decía muy al comienzo, y es que las otras obras no es que se pierdan cuando llegan a la obra cinematográfica, eso no hace que los otros participantes pierdan sus derechos también. Entonces, el autor del guión seguirá siendo autor del guión y tiene que ser citado como tal, etcétera, etcétera. Lo mismo con el autor de la música, lo mismo con el dibujante, etcétera, etcétera. Entonces, todos los otros creadores cuyas obras se incorporan en la obra cinematográfica siguen teniendo sus prerrogativas. Eso no se pierde por el hecho de que se concluya, digamos, ese proceso de creación. Aquí está, entonces, pues también ya me lo había comentado, el tema del registro, pues no es obligatorio para proteger la creación, pero sí es bastante útil. Le ahorra a uno muchos ires y venires, muchos dolores de cabeza y muchas discusiones. Entonces, bueno, antes de, pues acá en este mapa estábamos, acá en la parte de la creación, ya estamos como como acercándonos como a la explotación económica y la circulación. Entonces, bueno, antes de empezar a hacer todo eso, tener registradas las cosas. Entre otras, Proimágenes, y creo que también el Ministerio de Cultura en el momento de acreditar la nacionalidad les va a pedir la cadena de derechos. Y la cadena de derechos es tener todo eso en regla, o sea, haber hecho un contrato con el de la música, haber hecho un contrato con los actores, etcétera, el contrato del guión, bla, 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 y todo eso resultando en una obra. Entonces, si cuando la acabo ya tengo todo pulido, tengo todo en orden, voy y la registro. En otras industrias o en otros escenarios, digamos que no es tan fácil pensar en esto, digamos, si yo soy, no sé, un fotógrafo profesional, no un director de fotografía, sino un fotógrafo de foto fija, pues yo puedo estar haciendo miles de fotos en un año. Obviamente no las voy a registrar todas porque sería absurdo, pero las que son las fotos importantes, la que se puede ganar el premio o la que es, no sé, va a ser la portada de un libro y tal, esa sí la registro en derecho de autor. Por el volumen es muy difícil. Incluso en la música también puede pasar, no sé. Pero pues en el cine, o sea, uno cuántas películas hace en un año, ¿no? Entonces, si pues hice mi película o en 2 años o en 3, ¿no? Pues vale la pena ir a registrarla cuando la tenga terminada en la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Y entonces, pues lo que les decía, el pasito antes de llegar a la explotación. Acá también, pues como eso está enfocado un poco en derecho de autor, antes de entrar en esta parte de explotación, pues es bueno mencionar las famosas sociedades de gestión colectiva, que pues acá incluyo algunas, que lo que hacen es agremiar como subsectores de la industria y gestionar por ello, por las personas que están agremiadas, sus derechos de comunicación pública especialmente. ¿Qué es lo que pasa? En los derechos de autor están incluidos pues estos que hemos hablado hasta ahora, el de reproducción, el de comunicación pública, o sea, todo lo que tengo que pedir permiso antes de para hacer. Pero además, en nuestra ley de derecho de autor hay unas remuneraciones que se causan por el hecho de comunicar públicamente la película. Y eso pasa con la música y pasa con otras cosas. Y esa remuneración que se da por la comunicación pública es la que gestiona en nombre de sus agremiados o de sus asociados ese tipo de sociedades. Entonces está, por ejemplo, Psycho, que pues es muy es conocida, digamos, que es la sociedad de autores y compositores. Ellos gestionan derechos de los autores, y Asimpro, que es digamos, la hermana, la que gestiona los derechos conexos, que son los derechos de los artistas, intérpretes, ejecutantes y productores de fonograma. Y está la OSA, que los agrupa a los dos, que es una organización
que está creada para los cobros, porque pues imagínense, por ejemplo, el tema de la música, si yo tengo un local, un bar, por ejemplo, donde pongo música, estoy comunicando música públicamente y tengo que pagar esa remuneración, entonces pues me llega primero Saico, les pago, vengo a cobrar por el uso de la música, listo, ¿cuánto es? No, tan, pago, luego llega Simpro, pero ¿cómo así? Si ya me han cobrado lo de la música, no, es que esto es diferente porque no es de los autores, no es de los derechos de autor, sino de los derechos conexos, entonces eso es un lío. Al final, pues en algún momento de la historia se dieron como asociarse para hacer ese recaudo conjuntamente. Está GEDA, pues que es la más relevante en este caso, la industria cinematográfica. Está Actores, que es la que agremia los porque los actores también tienen esa remuneración por virtud de la ley Fanny Mickey. Acá hay otra pues que la pongo, no porque sea relevante para este gremio ni para la industria del cine, pero simplemente como ilustración, que es el Centro Colombiano de Derechos Reprográficos. Ellos, por ejemplo, gestionan esta equivalencia, pero en el mundo de las fotocopias. Entonces, si yo tengo una fotocopiadora afuera de una universidad, pues le pago un fee al CR, pues por ese derecho, digamos, de hacer ciertas fotocopias de fragmentos, ese tipo de usos que sí están permitidos. Ahí, pues, eso es otro mundo, pero digamos que sigue como la misma lógica y por eso lo menciono. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta. De pronto, no tanto le interesa al productor, eso es más un problema, por ejemplo, el exhibidor, pero es bueno saber que existe y tenerlo en el radar. Entonces, pues, ese es como el recorrido general. Como por la parte teórica, yo creo que ya podríamos ir como entrando más en los casos prácticos. Les propongo que hagamos una breve pausa de 5 minutos si alguien tiene que pararse o si se quieren preparar un café o lo que sea para seguir y estirarnos. Y en 5 minutos nos volvemos a ver para arrancar como con la parte de preguntas y de casos. Y así aprovechan y van pensando sus preguntas. Además. Listo, nos vemos en 5 entonces. Ok. Voy a poner a grabar que lo había olvidado para seguir con la ronda de preguntas. Y bueno, sigamos por acá con Carlos, que tenía una duda. Alzó la mano. Carlos, por favor, enciende tu micrófono. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? Bueno, mi pregunta va relacionada con el tema de la música. Digamos, en un caso dado de que en una película o en una obra pues, audiovisual se decida, digamos, utilizar los samples o esta música que venden en los bancos sí, de sonidos, pues, ¿eso cómo se justifica, se relaciona el tema de los derechos de autor pues, dentro de una producción cinematográfica? Gracias por la pregunta, Carlos. Pues ahí, digamos, la lógica siempre va a ser la misma. Si la música no existe y la mando a hacer, es un contrato de obra por encargo que tengo que firmar con el compositor y eventualmente también tendré que firmar contratos pues, con los músicos que la interpreten, si es que no es el mismo. En el caso de la música pregrabada, que sería el ejemplo que estamos viendo, pues hay como dos escenarios, digamos. El escenario en donde cuesta y el escenario donde es gratis. Obviamente, el escenario donde cuesta pues es el más frecuente, el más común. El escenario donde es gratis no significa que no haya un licenciamiento de por medio, no significa que no haya como un acuerdo jurídico, un acuerdo de voluntades de por medio. Lo que pasa es que en ese caso, pues el dueño decide darlo gratis, porque eso también lo puede hacer el titular de una obra. Yo podría, no sé, si yo soy un filántropo y soy billonario y podría perfectamente hacer una película y volverla gratuita para el que la quiera ver y montarla en YouTube, por ejemplo. Pero ni siquiera ahí porque ahí están monetizando. Podría, no sé, regalar ejemplares. Esos son decisiones del titular. Entonces, esos samples, esa música que está pregrabada, en algunos casos cuesta igual, pues es como una fábrica, digamos, es como una producción masiva sobre todo para el mundo de la publicidad, creo que se usa mucho ahí, como pasa con las fotos también, como esas imágenes de stock, que es como, ay, necesito una foto de un niño pelirrojo jugando en un parque, no sé qué, y entonces encuentro una foto y me cuesta o no me cuesta. Lo que es importante es que siempre haya un acuerdo de licencia. Eso va a depender de la plataforma donde yo lo haya encontrado.
Entonces, si no sé, hay una plataforma de música, de samples de música gratuitos, pues hay que ver, por ejemplo, el alcance que tiene eso. Muchas veces, y sobre todo, lo que más se usa en ese tipo de cosas son las licencias Creative Commons, que básicamente son unas licencias que están, digamos, como preestablecidas. Hay como varios tipos de. Entonces, hay unas más amplias y otras más limitadas. Entonces, ahí es donde yo tengo que entrar a ver, porque, por ejemplo, yo digo, acá hay una página de música gratis, legal, donde los titulares la ponen y tal, y pues, mire, acá dice gratis, la puedo descargar y pues la pongo en mi película, pero de pronto resulta que ese caso específico de esa canción sí está autorizada para descargarla gratis y para usarla, por decir algo, en videos cortos para YouTube, por ejemplo, o está autorizada para utilizarse en programas, no sé, en colegios o en contextos educativos, pero no, la licencia no permitía usarla en una película. Entonces hay que mirar exactamente cuál es el alcance de esa licencia gratuita, a ver si, porque gratuita no significa que de pronto esté todos los escenarios posibles y habidos por haber. A veces hay unas, puede que haya unas muy amplias, hay unas que digan, puede usarla donde quiera, como quiera, en cualquier país, sin ninguna limitación. Incluso si quiere, puede modificar la canción. Eso podría permitir, o adaptarla o lo que sea, eso podría permitir el titular, pero también podría haber un caso en donde dice, es gratuita, se puede usar de todas las maneras posibles, pero solo en Colombia, o solo en Sudamérica, o solo en este otro país. Y entonces yo feliz porque la descargué y era gratuita y genial, y cuando quise mover mi película en, no sé, en México, no puedo, porque resulta que la licencia solamente era para Colombia. Entonces, pues la respuesta corta a la pregunta es, hay que mirar cuál es el alcance de ese licenciamiento. ¿Puede haber licencias gratuitas de música? Sí, pero igual hay que mirar cuál es el alcance que tiene. Con Lisette Rodríguez del proyecto Vámonos. ¿Tienes una pregunta? Sí, hola, buenas tardes. Pues Mateo, aquí estando atenta a todo lo que has mencionado, pero yo no sé si digamos que es volver quizá a lo mismo, pero preguntarte, justamente, digamos, está como toda la ruta ya más clara de qué hacer con esa idea y dónde registrarla, pero justamente quisiera saber como cuál es el consejo, digamos, para uno tener más claro cómo seguir la ruta de licenciamiento, porque claro, tú nos dices busca, pero como, por ejemplo, en mi caso te pregunto, em, alguien tiene o sea, como, bueno, no sé, una poeta tiene un poema, lo voy a utilizar solamente un fragmento en un corto, pero entonces ahí viene como dónde empiezo a rastrear, o sea, si efectivamente ella está viva, si tiene ya los derechos, o el titular ahora es la hija, o alguien, o sea, ¿cómo sigo eso? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? ¿Por dónde busco? Porque claro, digamos, ahorita tenemos la oportunidad de hablar contigo, pero pues uno siempre como que medio intenta asesorarse con un abogado, pero no sé si en línea hay algo donde uno pueda seguir cómo están esos derechos. Por ejemplo, en otro caso, que te lo pongo así, alguien también iba a utilizar era como una reinterpretación de una obra de Kafka y algunos de los diálogos sí eran tomados del libro, pero lo mismo, como ya ahora, pero ¿dónde buscamos esto para ver si ya son libres, si no? Todo ese tipo de alcance de licenciamientos y demás. Gracias. Gracias, Lizeth. Sí, no, la pregunta es muy buena porque de hecho es de las cosas más que en la práctica pueden llegar a ser más retadoras cuando uno ejerce como en estos temas de derecho de autor, encontrar al dueño. Sí, es muy difícil, puede llegar a ser muy difícil porque va a depender del tipo de obra, va a depender de la época en la que se creó esa obra. Claro, si se hizo el poema en los últimos 5 años, pues probablemente va a encontrar muy fácil al titular, pero si es un poema de hace X tiempo, mucho más difícil. Yo abro un paréntesis para contarte, porque, para que veas como la dimensión de este tema. En Proimágenes recibimos, porque la ley de cultura así lo determinó, las películas que en su momento eran de Focine, las películas que se hicieron en los 80s principalmente bajo Focine. Y muchas veces, no sé, puede llegar una petición donde alguien dice, oiga, yo estoy muy interesado en utilizar esta película que era de Focine y pues ahora es de Proimágenes.
y entonces empiezan a salir cosas, pero es que esta tiene esta música acá y esta tiene no sé qué, y empieza uno a hacerla. Una vez nos pasó con una que tenía una música bastante, y no sabíamos si había autorización para esa música o no en su momento, y entonces empieza uno a ver, bueno, es un tango de los años 30, pero ¿cuál es esta versión? Esta es la grabada por Gardel, o la grabó este otro, no sé qué, o pues por decir cualquier cosa. Y entonces empieza uno como a hacer eso. Te digo, la primera respuesta corta es: no hay una ruta fija para todos los casos, que sirva para todos los casos. Depende de muchas variables. Y tiene mucho de intuición, pero también tiene algo de experiencia, pues porque uno más o menos va sabiendo dependiendo del tipo de obra que hacer. En la industria de la música es relativamente fácil porque uno puede llegar a eso a través de las sociedades, precisamente de SAICO, de Asimpro, incluso de ACODEM, que es la de los editores. Probablemente los músicos, el autor va a estar afiliado a SAICO y el intérprete va a estar afiliado a Asimpro. Si es música muy comercial, también es relativamente fácil, pues porque uno se va a la disquera. Incluso uno, no sé, uno abre en Spotify o en alguna plataforma de esas y uno ve al final que aparece Sony Music, tarara, y uno va a la fija. O sea, ahí uno va a encontrar a quién le paga por derechos de autor, a quién le paga por derechos conexos y tal y tal y tal. En otro tipo de obras sí puede ser mucho más complejo. En el caso del poema, pues no sé, por ejemplo, primero mirar si el autor está vivo o no. Si el autor está vivo, tratar de ubicarlo de alguna manera, o si no está vivo, entonces claro, ahí se vuelve más difícil porque uno dice, no, si era mi papá, pero te puedes encontrar con cosas como, sí era de él el poema, pero él no lo incluyó en su sucesión. Eso pasa mucho. No quedó en la sucesión en ningún lugar, y eso es común. Yo alguna vez tuve que destapar la sucesión de un artista que se llama Felisa Burstyn, de hace, bueno, ya es de otra época, pero básicamente es hacia arte con chatarra, y es muy famosa, es como muy reconocida en el gremio. Y pues los hijos tenían como esa duda de qué hacer con eso, y fuimos a mirar la asociación y no quedó incluido los derechos. Entonces es complejo. A veces pasa, por ejemplo, con sociedades, por ejemplo. Entonces una película la hizo esta sociedad, era el productor, tenía los derechos patrimoniales de autor, pero la sociedad se liquidó porque todos los socios se agarraron. Y el liquidador no metió los derechos de la película. Entonces ahí sí necesita uno sí o sí asesoría, porque entonces, ¿qué pasa? A veces hay cosas que no se pueden bloquear, y lo que terminan haciendo es como un plan de contingencia, como un plan de choque para blindar en la medida de lo posible el proceso. Entonces digo, pues ya la sociedad no existe, ya no queda una liquidación, no hay nada que hacer, pero lo que sí puedo hacer es, por ejemplo, firmar algo con los que eran los socios, que son el principal riesgo, digamos. ¿Quién me podría demandar por usar eso? Pues los socios, si acaso. Entonces llego a algún acuerdo y firmo algo con cada uno de los socios, por decirlo. O lo mismo en el caso de la sucesión. ¿Quién me podría mandar por eso? Pues los hijos, que no quedó en la sucesión. Sí, pero pues podemos llegar a algún tipo de acuerdo donde los hijos dicen, sí, reconocemos que esto era de esta persona, que no se incluyó en la sucesión, sin embargo, y nos comprometemos a permitir esta utilización a cambio de esto, y no vamos a demandar a esta persona. O, claro, cuando uno, porque también le puede pasar a uno, y lo he visto también, yo soy el dueño, sí, yo soy el dueño claro, yo tengo los derechos, cuéntenme qué quiere. Y por la razón que sea, uno se entera que no, que resulta que también compartió los derechos con el ex esposo, y con el amigo con el que se agarró hace no sé cuánto y no sé qué, porque empiezan a aparecer, y no, pero este fue el que me aseguró que tenía los derechos y tal. Entonces, también por eso es importante la investigación, pero asimismo, en los contratos que uno firma con esas personas, o sea, si este le rejuró uno que era el dueño, aunque no lo registró en derechos de autor, pues uno en los contratos igual pone unas cláusulas que son las cláusulas de indemnidad. Entonces uno dice, esa persona asegura y garantiza que es la titular y que tiene y que puede firmar eso. Y si llegara a aparecer a alguien a demandarme a mí, porque resulta que el personaje solo tenía el 80% y no el 100%, pues esa persona tiene que responder es un poco eso lo que uno diseña. Entonces, creo que no resolví tu pregunta puntual, pero de alguna manera, o sea, el mensaje sí es que no hay una ruta como tan... Ahora, ¿qué se puede hacer? Eso sí, un paso que siempre hay que hacer, mirar si está registrado en la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Eso sí es ABC, digamos, porque uno les manda un mail, por favor confírmeme si hay alguna obra registrada a nombre de este señor, o si hay alguna obra registrada bajo este título. Y ese puede ser un punto de partida. Pronto aparece algo registrado, y súper bien si aparece registrado, porque es como, ahí tengo al menos algo como que tiene una presunción legal.
Si no aparece registrado, bueno, entonces ahora ¿a dónde acudo? Dependiendo del tipo de obra. Si es música, pues a las sociedades de gestión. Si es audiovisual, pues no se puede acudir a EGEA o no sé, empezar a mirar otro tipo de cosas, pero digamos que en el cine hay una gran ventaja también y es que están los créditos. Digo, si yo voy a usar otra obra, pues en los créditos tengo una cantidad de información. En este caso, en este ejemplo que les ponía de Focine, pues eso se usa mucho. Es como, bueno, miremos los créditos que decía. Producida por Focine con esta otra empresa. Ah, ese es un jugador que no teníamos presente. ¿Y esa empresa qué? ¿Todavía existe o no existe? Entonces me voy a la Cámara de Comercio a mirar si la empresa existe o no existe. En fin, va a depender como del tipo de obra, pero tal vez el consejo que les sirve a todos es el de la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Es un buen punto de partida. Y el otro consejo, pues, es que sí hay que hacerlo asesorado hasta cierto momento. De pronto, como la parte como preliminar, uno la puede hacer como, es pura investigación, o sea, es pura arqueología. Pero va a llegar un momento en que uno se va a encontrar con algo en donde, como el ejemplo de la sucesión o el ejemplo de la liquidación, donde sí va a tener uno que tener como la visión de un abogado, y no cualquier abogado, un abogado que sepa de esos temas. Yo en eso soy muy enfático porque si yo me pongo a mirar eso con un laboralista o con un especialista en comercial o con un especialista en tributario, probablemente me va a ir mal. Tiene que ser una persona que sepa derechos de autor. Ok, vale, Mateo, gracias. Ok. Vale, sigamos entonces por acá en el chat. Vanessa Aguirre, Cielo con Tambores, dejó una pregunta. Mi pregunta es, si tengo pensado contratar a una persona extranjera para dirección de fotografía, ¿tengo alguna restricción? Bueno, Vanessa, pues restricción, uno puede contratar a extranjeros, cambian algunas cosas, por ejemplo, el tema de aportes a seguridad social, el tema de retenciones, hay, digamos, unas cosas como que hay que mirar con el contador sobre esos pagos que hago al exterior y tal, y no es que esté prohibido, es perfectamente viable, pero sí hay que tener en cuenta que cuando yo contrato a un extranjero para un cargo como ese, puedo estar afectando los requisitos de nacionalidad. No significa que porque contraté al director de foto extranjero ya acabé con la nacionalidad colombiana de la obra, pero sí va a pesar, digamos, va a tener, y dependiendo como de cómo está diseñada, de dónde viene la plata, si es una coproducción, de dónde viene la financiación, ese tipo de cosas hay que contemplarlas en ese, porque esa es otra cosa que hay que planear desde el comienzo. La nacionalidad también hay que tenerla más o menos clara, como lo que uno haría en el... Claro que, a ver, si van a buscar inversionistas, pues van a tener que hacer el trámite de proyecto nacional con el Ministerio de Cultura y pues en el proyecto ya uno tiene que tener claro cuáles van a ser los cargos, cuáles van a ser los inversionistas, de dónde va a salir la plata. Y ese proyecto en el papel tiene que permitir concluir que va a ser una película colombiana. Pero si yo no voy a utilizar ese incentivo tributario, sino que simplemente al final la voy a nacionalizar porque me lo pide Proimágenes para el FDC, pues igual está bueno pensar en eso desde antes y saber si todo el equipo es colombiano, el director es colombiano, la plata es colombiana, no sé qué, pues no da lío. Pero de pronto si hay otras participaciones extranjeras en esa realización, hay que verlo desde el punto de vista de la nacionalidad. Porque eso sí, recuerden, todas las películas del FDC tienen que ser colombianas, sí o sí. O sea, es un requisito innegociable, central, o sea, si una película se hace y al final no logra ser colombiana, gravísimo, gravísimo porque le toca volver la plata, básicamente, y además pagar unas sanciones. Entonces, por eso sí, yo lo digo desde ya porque es que hay que lograr la nacionalidad, entonces es mucho más fácil si uno la planea desde el principio. Cierto. Creo que vale la pena que mañana traigas a colación esa inquietud en la charla que vamos a tener de acreditación de gastos, también para revisar en cuanto a acreditación, qué documentos diferentes vas a necesitar para acreditar ese gasto. Y bueno, sigamos acá en el chat. Laura Gutiérrez pregunta, siguiendo con la pregunta de Lisette, quisiera saber si voy a incluir un par de diálogos de un libro o los versos de un poema, pero son fragmentados, ¿cuál sería el camino? ¿Con la editorial, con el autor? ¿Cómo gestiona su autorización de uso? De un poema, versos de un poema o diálogos de un libro. Ajá. Pues de pronto, sí, el primer paso más fácil es ir a la editorial, a que le digan a uno quién tiene esos derechos. A ver, existe el derecho de cita, pero todas las excepciones al derecho de autor hay que mirarlas con mucho cuidado, porque no es cualquier cosa.
el derecho de cita podría funcionar, por ejemplo, en un documental, si es con fines como ilustrativos únicamente. O sea, yo estoy, por ejemplo, haciendo un documental biográfico sobre X persona y entonces digo, por ejemplo, cuando tenía tal edad y escribió este poema que tiene este fragmento y tal. Entonces es una cosa que es muy clara, que estoy haciéndola en ese contexto de citar un pedazo para ilustrar y que es o sea, eso tiene varias que no, pues no alcanzamos a entrar como a fondo ahí. Hay unas excepciones, pero hay que mirarlas con cuidado porque no es cualquier fragmento ni usado de cualquier manera. Entonces, si no es así, si no ese es el caso, sino simplemente pues es un insumo creativo para una película de ficción, por ejemplo, buscar a la editorial, que probablemente va a tener los derechos. Sí, ese es el principal camino. Y pues es más fácil que ubicar al autor, creo yo. Pues porque, no sé, la editorial es una empresa, tiene unas oficinas, un teléfono, pero pues conseguirse los datos del señor que lo escribió, que probablemente va a contestar que los derechos lo tiene la editorial, pues mejor ir a la editorial de una vez. Y aunque sean fragmentados, ¿cierto? Aunque use un par de diálogos. Pues ahí depende, o sea, yo podría usar un fragmento amparado en el derecho de cita, pero con todas estas restricciones que digo, ¿no? Habría que pensar, esa decisión habría que tomarla asesorado. Si voy a usar sin permiso el fragmento basado en la excepción al derecho de cita, de pronto podría ser, pero en un caso muy específico, insisto, es como el documental y está la cita en la película, o sea, autor tal, o sea, es una cosa donde estoy ilustrando, donde estoy enseñando y estoy diciendo que esto tal, y es un uso, un fragmento corto, porque es que esa es la otra, a veces es como, no, es solo un fragmento, pues son 3 páginas, no sé, estoy inventando, pues estoy exagerándolo como para hacerlo más claro, pero a veces dice que no, si es un fragmento, pero es un capítulo completo de un libro, no sé. Entonces, esa decisión de eventualmente llegarlo a hacer sin autorización, hay que hacerla con asesoría, a ver si cabe en el derecho de cita. Si no cabe, que es lo más probable, porque de verdad hay muy pocos usos que en verdad uno puede decir que están bien exceptuados, era la editorial, para ir a la fija. Sí, Diana Patiño te repregunta, sí, independientemente de la extensión de diálogo. Sí, independientemente, hay que averiguar. Pero ahí aprovecho y hago también otro, desmitificando mitos urbanos, aunque este es más del mundo de la música, pero también pasa en esto, y es, no sé, yo veo a veces como, es que si yo pongo una canción, pero solo pongo hasta 3 compases, es legal. No, no funciona así. Lo mismo con el derecho de cita en las obras literarias, porque imagínense o sea, ¿cómo hacerlo para saber qué tanto es un uso como sustancial y significativo y qué tanto no? ¿Qué pasa si es un cuento de una página? Entonces, ¿cuánto puedo usar? ¿Una frase? ¿Un párrafo? ¿Qué pasa si es, no sé, Guerra y Paz? Son como 8 tomos, o sea, entonces un parrafito, ¿sí? Eso, por eso es que no está tan específico en la ley. Dice que lo que la ley dice es que tiene que ser un uso justificado para los fines perseguidos, que no atente contra la norma de la explotación de la obra, que no atente contra los intereses del autor y además que esté dentro de las excepciones que están enlistadas y tal y tal y tal. Acá no hay, en Colombia no tenemos el famoso fair use, que es de la legislación de Estados Unidos, que es muy diferente, porque en Estados Unidos lo que pasa es que no hay una lista, no, la ley no me dice, usted puede usar en estos 10 casos puede usar sin permiso, no. Allá es el criterio del fair use, que se va construyendo en los casos, en las sentencias de los jueces se va construyendo. Entonces, ya sé que en el caso Pepito versus Pepito, el juez dijo que cuando es música así y acá y en esta, eso es fair use, pero siempre que voy a hacerlo me arriesgo a que no cuadre exactamente en el precedente. Es mucho más complejo, pero ese fair use es como, pues fair use, o sea, yo no estoy... entonces, ese no aplica acá. En Colombia, ¿cómo es? Es una lista. Pan, las que están ahí en la ley. Si no está ahí, de malas. Y no solo en la lista, sino que además hay que cumplir con esos otros 2 parámetros, que es que no atente contra la explotación de la obra y que no atente contra los intereses del titular. Otro mito que es muy frecuente y de verdad sale con mucha frecuencia es que es sin ánimo de lucro. No, no importa que sea sin ánimo de lucro o con ánimo de lucro, porque es que lo que no importa es, o sea, no interesa yo cómo lo quise usar, lo que interesa es cómo afecté al otro. Entonces, si alguien cogió mi película y la mostró sin mi permiso, independiente si lo hizo con ánimo de lucro o con fines altruistas o lo que sea, me afectó, porque dejé de vender la película y porque mi decisión no era mostrarla ahí por la razón que fuera. Me afectó
y no me interesa si lo hizo con ánimo de lucro o no. Lo mismo con la canción, que no cobró por, qué sé yo, pero no importa, yo dejé de venderla, yo dejé de poder como usar mis prerrogativas sobre esa canción o sobre, en el caso del libro, por ejemplo, no sé si estaba haciendo un fragmento lo suficientemente grande como para decir, alguien va a dejar de comprarlo porque ya, no sé, le dañé el libro porque se leyó ese pedazo, pues de pronto está afectando mis intereses y no importa si lo hizo con fines lucrativos o no lucrativos. Ese no es un criterio que está en la ley, el del ánimo de lucro. Yo sé que no es parte de la pregunta, pero aprovecho la pregunta para decirlo porque sé que es muy frecuente. Me llega, no se imaginan, y no es... Y me llega incluso de personas que saben, de hecho, todo el que ya tienen cierta experiencia en el dicen, no, pero es que esto es sin fines lucrativos. Por ahí no es, por ahí no es. Bueno, Diana está levantando la mano, supongo que tiene una pregunta al respecto. Diana, puedes abrir tu micrófono. Sí, hola, gracias. No, con respecto a lo que se estaba refiriendo Mateo, creo que es súper claro. Es una pregunta con respecto a la sucesión que estaban mencionando ahorita, ¿cierto? De los derechos de autor y la relación de esa sucesión con respecto al plazo de protección de los derechos de autor, el artículo 21 de la ley 23 del 82, que dice que ese periodo de protección es la vida del autor más 80 años después de su muerte. Entonces, lo que quiero confirmar es si independientemente de que haya habido sucesión o no, digamos, en ese tema de derechos, si efectivamente este artículo de la vida del autor más 80 años, pues prima sobre esas posibles sucesiones que haya con respecto al derecho de autor. Y sí, es eso. Ok, Gracias. no, muy oportuna la pregunta, Diana, porque me faltó mencionar eso, el tema del dominio público, que es importantísimo. La respuesta es, si está en el dominio público, no pasa nada. Lo que haya ocurrido en esos 80 años es absolutamente irrelevante. ¿Por qué? Porque lo que la ley dice es que cuando pasan los 80, después de la muerte del autor, hay otros casos cuando es persona jurídica se cuenta diferente, bueno, hay varias reglas para determinar qué está en el dominio público, dependiendo de la obra, dependiendo de quién es el titular, pero digamos que usando el ejemplo del caso del autor persona natural, que es su vida más 80 años, es absolutamente irrelevante qué es lo que haya pasado después. Si ya está en el dominio público, la puede usar como quiera. En las obras literarias puede pasar mucho porque pues o sea, existen desde, digamos que el cine pues no tanto porque es un invento de finales del siglo XIX, entonces encontrar obras cinematográficas que ya están en el dominio público pasa, pero pues, o sea, para que hayan pasado 70 años, tiene que ser pues algo muy de los inicios del cine, ¿no? Mientras que pues en la literatura es diferente, en la música también. En la música yo aprovecho también y hago pues dejo el mensaje. Hay que tener cuidado porque a veces uno dice, es que esto era de este compositor, no sé, de 1600 tal, no sé, era una obra del periodo barroco y ya está en dominio público. Sí, bien, la obra está en dominio público, pero no está en dominio público la interpretación. Eso en el caso del poema pues no va a pasar, o en el caso de la obra literaria no va a pasar, pero en el caso de la música sí, porque claro, muy chévere que no tengo que pagar por derechos de autor porque está en dominio público, pero es que resulta que hay toda una orquesta que vive de eso, ¿no? Que interpretó que ensayó muchas horas para poder interpretar bien esa obra, que además tuvo que incurrir en una cantidad de costos para grabarla y para producirla y para llevarla al público, entonces, y un productor de fonogramas, etcétera, etcétera. Entonces, ellos merecen esa remuneración y ellos tienen ese derecho exclusivo sobre la interpretación. No hay que pagar derechos de autor sobre la producción. En el caso del poema, sí, o sea, si pasaron 80 años desde la muerte del autor, y puedo confirmar eso, adelante, se puede usar sin ningún lío. Lo que sí digo es hay que tener cuidado con el tema del dominio público porque puede ser que en algún momento de la vida, por ejemplo, el autor le vendió los derechos no sé, a su editor o a otra persona, o era una empresa, ¿saben? Entonces ahí empieza a cambiar o sea, si él tenía la obra cuando se murió y no le había sido los derechos a nadie, bien. No quedó incluido en la sucesión, qué mal, porque durante esos 80 años después de que se murió no se pudo usar, porque hubo un bloqueo tenaz por la sucesión, porque no lo metieron en la sucesión. Pero pues pasaron los 80 años y ya, perfecto, se puede usar. Pero sí hay que tener en cuenta que la persona podría haber cedido los derechos antes a alguien. Difícil de saber, sí, muy difícil.
De pronto uno puede, a veces uno termina, pues, o sea, a veces, no digo uno, pero sí a veces las decisiones en ese tipo de cosas terminan siendo como de riesgo un poco. Es como, no encontré nada, todo me indica que sí, que nunca les dio los derechos a nadie, los hijos me juran que siempre, no sé, ese poema lo mantuvo ahí, lo que sea. El riesgo de que alguien me demande es muy bajito, pues lo uso. Pero siempre va a ser como una ponderación de riesgos. Con la música a veces puede ser muy complejo encontrar a los dueños. Y he oído casos así donde dicen, bueno, pues si me maté buscándolo y no apareció por ningún lugar, ¿qué probabilidades hay de que llegue a demandarme? Pero es un riesgo que se asume, podría pasar. Lo que pasa es que ahí es una decisión de costo-beneficio. Hay otro tema también que aprovecho y lo menciono muy rápido, lo mismo, podríamos hablarlo largo en otro espacio, pero simplemente es para que lo tengan en el radar, y es que hace relativamente poco en una reforma que hubo a la ley de derechos de autor, se metió un concepto que es el de la obra huérfana. Obra huérfana es la obra en donde no se sabe quién es el autor ni el titular, ni idea. ¿Y qué pasa con la obra huérfana? Que en esa reforma de la ley de derecho de autor se metió, pues hay como un proceso, digamos, unas reglas para poder decir esta obra es huérfana y se puede usar, que implica, pues, por ejemplo, hacer una publicación en un medio de amplia circulación donde yo digo, se busca quién es el autor de este cuento que, y entonces no aparece nadie, hay unos tiempos y tal, y hay un proceso, y si luego ese proceso no aparece por ningún lugar quiénes son el autor, los autores, pues hay como una posibilidad de utilizarlo. También, pues, lo menciono porque, no sé, a veces puede llegar a ser útil eso. Y hay otra también que menciono para este tipo de casos de, vamos, necesito un insumo y no sé dónde encontrar el dueño. En el caso de la obra también cinematográfica hay otra presunción de titularidad que es a la persona que figure como titular frecuentemente, digamos, si no encuentro información por ningún lugar, pero por todos lados, no sé, en el póster, en la ficha de la película, en los créditos de la película, en toda la divulgación que se hizo, por ejemplo, la película de los 80 me ha pasado con esas de Focine que les digo, por todos lados aparecía que este era el productor. Ahí puedo aplicar, pues puedo evaluar si puedo usar esa presunción legal para decir, pues es una presunción que admite una prueba en contrario, o sea, se puede probar en contra de, pero en principio le puede funcionar a uno cuando no hay más información. Por eso lo de los créditos. Los créditos son producto como de otro tipo de luchas, digamos, sobre todo laborales, porque fíjense que los créditos, eso viene de los sindicatos en Estados Unidos, y pues en los créditos no solamente hay, no solo aparecen personas que tienen como un aporte en materia intelectual, digamos, que sea protegible por derecho de autor, hay de todo, y por eso es que es más como una lucha laboral, como reconozco como parte de eso. Y los créditos pues tienen esa ventaja, yo creo que ninguna otra industria lo tiene así desarrollado. Fíjense que ustedes compran un disco y si acaso sabe quién es el compositor, no aparecen quiénes son los músicos de estudio, quién es el técnico que hizo esta otra cosa y el que trabajó en el autotuning, no sé qué, o sea, eso no está como tan desarrollado como en el cine. Entonces en el cine está esa gran ventaja de tener los créditos. Bueno, en fin, esos dos puntos también clave ahí. Obra huérfana, dominio público, mirarlo con cuidado, pero sí, está ahí. La figura del dominio público es para eso. Es para eso. Muchas gracias, Mateo. Ok. Gracias a ti por la pregunta, Diana. Yo quiero sumar un comentario ahí chiquitito, y es lo importante que no es subestimar sus propias obras. A veces también dicen como, no, pero yo solo, no sé, con este corto no quiero estrenar afuera, no sé, quiero hacer una muestra pequeña en festivales, y no saben quién lo va a ver. No hay que subestimar los cortometrajes, no hay que subestimar las obras que crean pensando en que no van a llegar hasta allá como para que los demanden. A veces sí. Antes de cerrar, porque ya se nos está acabando el tiempo, hay otra pregunta en el chat. Alejandro Suárez de Cuernos pregunta: si ganamos los 45 millones del FDC y llega otro productor y aporta, por ejemplo, 50 millones, ¿hay algún problema a la hora de legalizar el proyecto con Proimágenes, teniendo en cuenta que el otro productor tendría mayor participación que el productor beneficiario del estímulo? Pues esa pregunta es más del proceso de la charla de acreditación de gastos, pero yo lo que diría es como, primero mirar cómo pesa eso en la nacionalidad, porque si ese productor es extranjero, pues va a desequilibrar
totalmente como esa parte como el capital de dinero pues de la película. No, o sea, no está prohibido que haya otros aportes, para nada, de hecho es bienvenido. Y si ustedes se fijan en el contrato del FC, siempre dice que es capital semilla, porque es un estímulo. Entonces, si a mí me dicen, no, me salió una plata para hacer la coproducción, genial, mientras más aportes y más... pero entonces todo ese tipo de cosas hay que mirarlas no tanto porque si están prohibidas o no, sino cómo van a impactar al final en la nacionalidad y también en mis decisiones sobre el proyecto, ¿no? Porque pues por eso hay una categoría de coproducción minoritaria, por ejemplo, pues que ya no es el caso de cortos, pero la categoría de coproducción minoritaria justamente está diseñada para eso, porque se sabe que es un caso en donde el colombiano pone una plata, pero que no es mayoritario en la participación de la película, y que probablemente las decisiones más gruesas las va a tener un coproductor más grande, etcétera, y esa categoría está diseñada para eso. En el caso de los cortos, un poco diferente, pero yo lo que sugeriría es, o sea, pregunta, ¿hay problema? No, no hay problema siempre y cuando no afecte la nacionalidad. Bienvenidos todos los aportes y todo lo que pueda recibir un proyecto. Eso sí, eso está pensado así, está diseñado así. Aunque deje de ser el productor mayoritario. Pues es que, por eso digo, depende como de qué incidencia tiene ese acuerdo. Y ya a uno le toca entrar a mirar como qué implica el acuerdo de coproducción. O sea, si eso llega a afectar, por ejemplo, digamos, una obligación que uno tiene con Proimágenes cuando ya firma el contrato del estímulo es cumplir el proyecto tal y como se le presentó al SENAC. Pues, porque el SENAC aprobó un proyecto A con unas condiciones. Si meter a esa persona implica que alguna de esas condiciones va a cambiar y que va a ser un proyecto muy diferente, ahí sí puedo estar teniendo problemas. Incluso hay una restricción que siempre ha estado en la convocatoria y es no cambiar el director, por ejemplo. Entonces, si meter a ese coproductor que me cambia los porcentajes y en la toma de decisiones del proyecto, y el señor dice, no, ¿sabe qué? Yo quiero cambiar el director, y resulta que el director, pues ahí sí podría estar incumpliendo el contrato con Proimágenes. Entonces, por eso hay que mirar exactamente cuáles son esas condiciones, qué decisiones o qué facultades le estoy dando a esa persona por ese aporte, o negociar ese tipo de cosas, como si usted va a poder aportar, va a tener decisión sobre todo en cómo voy a mover la película más adelante, y en dónde la voy a vender, y dónde la voy y a qué festival la va a llevar o lo que sea, pero usted no puede tocar el director, la esencia del proyecto, esto y esto, y además la nacionalidad la tenemos que mantener, así, así, así. Si yo llego a negociar eso, es perfectamente posible negociarlo. Lo importante, insisto, es que no se afecte la nacionalidad y que no se afecte sustancialmente el proyecto, porque ahí sí puedo estar en problemas. Exacto. Bueno, creo que no hay más preguntas. ¿Alguien quiere aprovechar estos últimos minutitos que nos quedan para despejar alguna duda antes de que cerremos? Les acabo de poner el link del registro de la asistencia y de la evaluación de esta primera conferencia para que por favor lo completen. Y si no aparece ninguna pregunta más, ahí alguien, Laura Gómez de Epicentros, alzó la mano. Hola de nuevo. Tengo una pregunta, pero no sé si es para este espacio. La lanzo y luego ustedes me dirán, no, después la contestamos. Y es también en el contrato que acabamos de firmar con el FDC, claro, con esas categorías de relatos regionales, hay no recuerdo bien, pues una cláusula de un porcentaje, creo que del 50% del equipo técnico, el crew, debe ser de la región. Pero no sé si eso, digamos, tienen que ser cabezas de equipo, puede ser solo talento, o sea, un poco cómo está pensado y cómo se debe cubrir con esa cuota si es obligatoria. Pues, no, de nuevo, no sé si sea aquí como el espacio, pero no había podido como preguntarle a nadie directamente de Proimágenes esto. Ok, no, pues sí, es más como de acreditación del proyecto, pero la podemos resolver. De hecho, estaba buscando aquí la cláusula del contrato para poderla leer. Dice que es obligación garantizar que el 50% del personal artístico y técnico involucrado en el proyecto haya nacido o sea residente durante 5 años en el departamento o distrito donde se presenta el proyecto. Eso no tiene un desarrollo más detallado que el que está ahí en el contrato y que el que está en la convocatoria. O sea, no vas a encontrar que te diga, tiene que ser, o sea, para ponerlo en otras palabras, no es como en la nacionalidad, en donde sí hay pesos
¿no? O sea, pesa más el director que un asistente para el tema de cargos, o pesa más, en fin, como esa diferenciación entre cargos para efectos de la nacionalidad, acá no pasa. Acá lo que se busca garantizar es que, pues básicamente es que es como, tiene que ver con el espíritu del estímulo, y el espíritu del estímulo es que realmente sea de las regiones. Entonces, porque si yo me gano, no sé, en la región, no sé, me gano en Leticia un estímulo para hacer un corto en Leticia, pero pues todos los técnicos y los artistas son de Bogotá, pues ese objetivo como de descentralizar, de llevar los estímulos a todos los rincones del país, no solamente como, ni siquiera solo a Bogotá, sino a las ciudades principales, no sé, Cali, Medellín, etcétera, pues ese objetivo se desdibuja un poco. Entonces, pues yo creo que es una cosa que se hace por cuenta, de pronto se puede corroborar en la acreditación, pero hasta donde yo tengo entendido es solamente, o sea, son 30 personas, 15 tienen que ser de la región, independientemente de si tienen un cargo u otro. Ya, dale, gracias. Ok. Sí, de acuerdo. Igual mañana, Laura, podemos volver a traer esa inquietud para hablarla con la subdirección de operaciones. Y de acuerdo con Mateo, tiene que ver más con la naturaleza del estímulo que con diferenciar como que cargos importantes, cabezas, directores de fotografía de arte. No, es más para que la gente de la región también trabaje en el estímulo, en el corto. Y Diana nos deja otra en el chat, la última. Para el dominio público de obras que tienen titularidad de persona jurídica, ¿el tiempo es cuánto? Hasta donde recuerdo son 70 años. Pero cambia desde a partir de qué momento espérenme, ya les confirmo exactamente, porque en el cine es una cosa, pero cuando son otro tipo de obras es diferente. Ya les digo exactamente cómo es. Y es que además esto ha ido cambiando, ¿no? Porque se ha ido ampliando, desafortunadamente, porque en algún punto era 50 años, luego lo movieron. Y eso tiene que ver con temas de política económica y de negociación de tratados internacionales, ese tipo de cosas. Entonces, el artículo 27 dice que cuando la obra, en los casos en que una obra literaria o artística tenga por titular a una persona jurídica, el plazo de protección es de 70 años, que se cuentan a partir del final del año calendario de la primera publicación autorizada de la obra. Entonces, si fuera un libro, por ejemplo, se publicó en el año 1928, desde que se acabó 1928, cuento 70 años. En el caso de la obra cinematográfica, creo que es a partir de la primera comunicación pública, si no estoy mal. Pero pues ese es como el estándar, 70. Gracias, Mati. Bueno, y con esto Muchas gracias. terminamos el día de hoy. Muchísimas ¿Apagas el micrófono? Me muteé a mí misma. Les quería recordar antes de cerrar que por favor abran el link del registro de asistencia y lo completen. Ábranlo antes de que cancele la reunión, porque si no después no pueden acceder. Mate, gracias por compartir este espacio con nosotros una vez más, por abrir este espacio en tu agenda y compartir con los ganadores de relatos regionales. Gracias a todos los que se conectaron puntualmente a las 5 de la tarde. Mañana nos vemos de nuevo en este mismo link y recuerden que pueden convocar a todas las personas que vayan a estar involucradas en el proyecto y que les parezca que sea pertinente. Por ejemplo, mañana en la acreditación, mi contador debería estar en esa charla. Mañana en acreditación tengo un asistente de producción que se va a encargar de la legalización, debería estar en esa charla. Entonces, estos espacios están abiertos para que no solamente ustedes como beneficiarios los aprovechen, sino también el resto de los integrantes de su equipo. ¿No es más? ¿Quieres agregar algo más antes de despedirnos? No. Muchas gracias a todos y siempre un gusto este espacio. Sí, sé que lo disfrutas, Muchas gracias a todos y nos vemos mañana. Abran el link y hasta mañana. Chao, chao. Adiós. Gracias. Chao. Gracias.